Maltrato y violencia en los vínculos, desdibujando el ser en el mundo, a cargo del magíster licenciado Eduardo Daniel Levín, que es licenciado en Psicología, magíster en Psiconeuroinmunoendocrinología, especialista en evaluación y tratamiento del dolor, ex profesor adjunto en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, profesor en el Seminario Rabínico Latinoamericano, miembro directivo de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor y vicepresidente de la Confraternidad Argentina Judeo-Cristiana. Buen día. Demasiados títulos para un humano, sabiendo que después dejamos todo acá. Voy a ver si en 15 minutos puedo proponerles pensar algo que tiene que ver con lo cotidiano, que incide tanto en uno como en aquellos consultantes, como bien definía el doctor, que se nos acercan a diario y traen estos problemas que son el padecimiento. Esta es una diapositiva que paso siempre y es simplemente para ponernos de acuerdo en un trípode. El trípode que es acerca de integración del cuerpo, mente y espíritu, acerca del don divino que tenemos, que es el uso de la palabra como comunicación, entre otros, y lo que tiene que ver con la necesidad de interactuar, todo ello influenciado por los diferentes contextos en los cuales estamos insertos. Y nosotros siempre estamos en esta disyuntiva entre cuando está la búsqueda, cuando uno espera que ocurra algo y cuando finalmente ocurre, y en ese circuito se trama, se arma todo lo que tiene que ver con nuestro acontecimiento de vida. Antes habían mencionado, fíjense que cómo nos vamos entrelazando entre los disertantes y vamos manejándonos códigos en común, y entre ellos estaba esto de lo que se llama emociones negativas. Las emociones negativas es un término relativamente contemporáneo, que está situado más que nada en estos, sí, la ansiedad, ira, tristeza, depresión, depende de autor, pero lo que sí sabemos es que todo eso produce una gama de alteraciones muy significativas de acuerdo a la constitución de cada uno y de acuerdo al momento vital de cada uno, y que esos trastornos van produciendo un estilo de pararme o un sentido del existir. Estoy también adherido a la línea del sentido de la vida y el existir, y que es una crisis más severas, y que sin embargo no hay profesionales que se dediquen a eso. Los estados afectivos, estos son simples definiciones, que es para darnos cuenta de cómo influyen todos los sistemas que nosotros tenemos en funcionamiento, ya que no hay posibilidad de disección. Ahora, quiero humildemente mostrarles qué pasa en nuestra cabeza, que la frustración es la que en general, cuando aparece después de una desilusión, se dispara esto que llamamos enojo, con sus diferentes magnitudes, y que pueden llevar a al menos 3 estilos de reacción, sabiendo que desde la exteriorización puede ser tanto positiva como negativa en cuanto a lo destructivo, que puede tener que ver con la autodestrucción, y que esto aparece principalmente cuando uno apaga la luz y se va a dormir. Y por supuesto cuando queda todo ensimismado y de alguna manera encerrado en sí mismo, opacando el sentido del ser. Todas estas emociones no necesariamente están encadenadas y tienen una secuencia. Por supuesto que se van alterando y se van
combinando de acuerdo a las circunstancias, pero lo cierto es que todas ellas de una u otra manera alteran estos sistemas vitales que tenemos en nuestro poder y también alteran sobre todo nuestro entorno. En este tema de actitud negativa, sí, yo señalaría estos enfoques posibles. Por supuesto, cada uno merecería otro capítulo, porque no incide solamente en la persona misma, sino en su entorno familiar, social, laboral, en nosotros, porque nosotros recibimos muchas veces la descarga desmedida, ¿sí? Y más allá de lo institucional, con el burnout y todas las exigencias que tenemos, los consultantes, los pacientes, aquellos seres humanos que buscan algo de luz, también se descargan con nosotros y por supuesto toda una alteración que ellos tienen. El sentimiento de ira, que es una de las cosas que yo vengo investigando hace años, en particular en cuadros de síndrome de fibromialgia, pero no es la ponencia del día de hoy. Sí estábamos de acuerdo que a veces alteran de una manera tan intensa que promueven una cadena de sucesos y de efectos incontrolables e impensables. Y que estos cambios, por supuesto, que generan una tensión que en este caso podríamos pensarlo como carga alostática más que una cuestión positiva que sería en la búsqueda del ser, y que evidentemente además inciden en esto que llamamos afrontamiento. El afrontamiento tiene que ver con los instrumentos que contamos para poder sobreponernos a la adversidad. Calidad de vida es lo que perseguimos, por supuesto, ¿sí? Y que están estos ideales que sabemos que no son permanentes, sino apenas transitan algunos segundos, al igual que el amor, y las secuelas que pueden llevar, sobre todo con uno de los valores fundamentales que son referidos a la esperanza. Con esta imagen clásica que tantas veces hablamos, lo que podemos ver es que comúnmente nosotros por ahí vemos esta parte, ni siquiera podemos ver toda la parte del iceberg, y mucho menos en la consulta vemos todo lo que hay detrás. Entonces el facilismo del diagnóstico precario hace que desvirtuemos la esencia y enceguecidos corremos a que siga el próximo. Voy a tirar algunos ejemplos como para poder pensar en voz alta algunos ítems. Situación: padres de 70, 3 hijos mayores, ¿sí? Una hija de 40 casada con un hijo de 20, proactiva, estaba todo perfecto, era la mujer ideal, pero ocurre esto disruptivo. Planificado, se tira. ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con el hijo de 20 años? ¿Qué dice la madre? Yo tendría que estar ahí, en la tumba, no ella. Y la pregunta esencial que se hacían todos, por supuesto, es el por qué. ¿Cómo llegás a la respuesta del por qué? Esto pasó no hace mucho, ¿sí? 3 adolescentes en la ciudad de La Plata. La primera fue inédita porque lo publicó en uno de estos portales que son muy particular, no sé si lo han visitado, y anunció y planificó todo el suicidio que iba a hacer, que al principio salió fallido, pero finalmente lo logró, porque falleció esta chiquita de 15, y logró hacer una serie de manejos que después consecuentemente ocurrieron. Lo mismo ocurrió después con otras 2 chicas, algunos por enunciado de que hay juegos que incitan al tema del suicidio,
Lo cierto es que no es sino entendiéndolo por el lado de la ira y de la insatisfacción y el mensaje que tratan de forma manifiesta de estos chicos de llamar a los adultos. Matrimonio con 2 hijas, 2 integrantes fallecidos porque en un accidente automovilístico sí, manejaba la mujer y lamentablemente falleció el marido y una chiquita de 3 años, donde tenían el dilema, porque todavía habían sobrevivido en ese momento, si trasladar o no, porque estaba en un pueblito, pero obviamente no pudo. Y la pregunta queda siempre abierta, que son los sobrevivientes, aquellos que tienen que contar la historia y llevarla a cuestas. ¿Qué hacen con la fe, con la ira, con la impotencia y cómo continuar? ¿Cómo hacemos con una persona así? Me angustio porque no le veo salida a las cosas. He tomado todo tipo de remedio y nada. A la mañana cuando despierto no me quiero levantar, aunque acostada me duele todo. Dejé de salir, ¿me entiende? Ayer fui a misa, me hizo bien. ¿Acaso usted me va a curar? Ahí estoy en lo que les decía de los profesionales. Nosotros, permítanme lo vulgar, ligamos una cantidad enorme de manifestaciones emocionales que los pacientes con justa razón lo vuelcan porque nadie los quiere escuchar. Ahora, el peligro es si yo con esto quedo atrapado o no. Hoy tengo turno con el traumatólogo, después me tiene que ver el neurólogo, mañana voy a sacarme sangre y quemar una tomografía. A las 15 me espera mi médico y ahí seguramente tendré que ir a hacer los trámites. Pobre. Después yo la veo, ¿y qué me va a decir a mí? Y va a tener razón, y va a estar enojada, no me va a sonreír, y seguramente todo lo que le diga va a estar mal. No sé vivir sin dolor, el dolor me ha robado las ganas de hacer cosas, ya no sé qué decir cuando me invitan. Pensemos en lo social también, ¿sí? Sigo adelante por mis hijos, si no, no seguiría. Estoy harta de dolor, siento un dolor emocional, existencial yo diría, que me persigue desde siempre, entre tristeza y vacío, estoy enojada, etcétera. ¿Sí? Fíjese que es enfermera, cómo atiende pacientes, estando así. No porque esté mal, sino cómo se logra sobreponerse. No sé cómo explicarle a usted lo que siento, es un dolor profundo, indescriptible, me dicen que tengo que ser fuerte, etc. Le pido fuerzas a mi madre que está en el cielo, ¿por qué no? Antes unos profesores hablaban de esto de entre psicosis y delirio y lo que tiene que ver con lo místico. A veces siento que no tiene sentido seguir peleándola. ¿Acaso usted sabe qué es sentirse sola, ver que nadie de su familia se acerca o llama? Puedo estar muerta y ni se enterarán. Yo no tengo miedo a la muerte, los días se me hacen eternos. Hay mucho silencio en la casa. Tiene 72 años. Yo no quiero terminar en un geriátrico, el dolor, etc. Sí, el desgano. Sepa usted disculparme, pero no sé para qué me mandaron a terapia, es decir, conmigo. Usted no puede comprender mi terrible dolor y tampoco puede aliviarme. Ella sabe que me dedico a esto, no importa, tiene razón. Ni los médicos me dan esperanza, o sea, no se salva a nadie. Encima creen que estoy loca y que lo hago para llamar la atención a mis hijas. Mi marido tampoco me aguanta, todos hombres son iguales, otro palo para mí. Entonces, el enojo, la ira, la hostilidad, el maltrato, hasta grados de violencia, son naturales. Pero ¿cuál es la medida? O mejor dicho, ¿qué hago yo con eso? El audio no lo paso. Entonces, ¿qué podría hacer con este tema? Sí, humildemente. Estas emociones se activan, ¿sí? Y hacen de enojos permanentes,
y otras acciones que son difíciles de desanudar. Sería ideal que haya una aceptación de las limitaciones, porque la realidad es que no curamos. Lo que tratamos de darle es alivio. Y que el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, porque es interesante la opinión de otros saberes en un mismo tema, de poder reconstruir, reformular y reacomodar en cuanto al ser en el mundo. Y ya traspaso la barrera de lo científico, porque detrás de todos estos argumentos, apenitas algunos que he compartido con ustedes, hay un ser que sufre. Y ese ser no lo están escuchando porque cada uno está con su librito y con su computadora. Cierro. La construcción de un marco de confianza es fundamental. Poder concientizar el problema, es decir, esto es lo que me pasa, juntamente con otras situaciones que se suman. El poder poner palabras, poder pensar otros modos que no sea por medio de medios violentos, que lo único que hacen es dejarlos solos. Y juntos, no por asimetría, elaborar estrategias que sean factibles. Esta frase la pusieron antes, pero voy con el punto del sentido de la vida, ¿sí? Que tiene que ver justamente con esta idea de el significado concreto de la vida de cada individuo, en el aspecto más puro del ser. Cierro: a disfrutar la vida, que solo es una y nadie sabe cuándo se acaba. Gracias.